Muy buenos días. Reciban un caluroso, una calurosa bienvenida. Yo creo que no hace falta decir por qué estamos así. Solamente le agradecemos a Aire. Yo creo que Aire nos está enseñando cómo prepararse uno para un servicio. Yo creo que los que no llegaron fue porque no dejaron planchada la camisa anoche, porque no estaban pensando en el servicio. Pero en verdad creo que podemos sacar buenas lecciones de todo lo que providencialmente el Señor nos permite pasar. ¿No les parece? Me alegra ver a algunos. Pensé que iba a estarle predicando al grupo de colaboradores esta mañana. Pero ustedes son valientes. Y como dice mi hija, todo es mental, el calor es mental, entonces piense que está fresco y ya. Seguramente va a ser menos incómodo. Gracias al Señor por las comodidades que Él nos da. A veces cuando nos quitan algunas cosas valoramos otras, y gracias al Señor porque son más las ocasiones que tenemos aire acondicionado que menos. Aunque han pasado varias veces, siempre pienso que el Señor nos enseña a valorar lo que tenemos, y esta creo que no es la excepción. Bien, mis hermanos, yo no sé ustedes cómo empezaron su semana. Mi semana no fue tan buena iniciando y tampoco terminando. Pero creo que ustedes saben que hoy empieza una nueva semana. Entonces esperemos que vaya mejorando con el pasar de las horas esta semana. Gracias al Señor, estamos bien a pesar de las dificultades, y como dije ya, el Señor siempre nos enseña cómo lidiar con las cosas. Estaba orando al Señor y pensando, porque ya saben que estamos en una serie de mensajes sueltos, ¿cuál sería un buen mensaje para la iglesia desde que inicié esta serie? Y esta serie se ha ido convirtiendo en una serie sobre la incredulidad. Ya hemos predicado 2 mensajes con respecto a este mismo tema. Y al predicar este tema, mi gran preocupación es que seamos más incrédulos, ¿sí? Porque mi preocupación quizás es que estemos pensando que hay que hacer una cantidad de cosas, o que ustedes estén llevando o entendiendo eso, que tenemos que hacer una cantidad de cosas para lograr un cambio. Entonces yo estoy orando al Señor que Él nos ministre de una forma diferente, para que ese no sea el entendimiento de muchos de los mensajes, porque a veces con la parte de la aplicación, eso es lo que más sobresale, lo que yo tengo que hacer. Y creo que el Señor me dio este pasaje providencialmente, enseñándonos que para poder contrarrestar la incredulidad no podemos hacer mucho. ¿Cuántos de ustedes creen que deben cambiar algo o sienten que no lo pueden hacer? ¿Alguien quiere aquí cambiar algo de la circunstancia, lo que está pasando alrededor de su vida, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han buscado desesperadamente cambiar eso y al final darse cuenta de que no lo pueden cambiar? ¿Y cuántos de ustedes se han acomodado a las circunstancias porque ya se han dado por vencidos y dicen, no, yo soy así? ¿Sí o no? Es más difícil admitir eso. No levante la mano, está bien, ¿sí? No levante la mano. Pero llegamos muchas veces a ese punto, ¿no es cierto? A veces pensamos que esos cambios son un proceso muy desafiante y muchas veces no van a ocurrir. Por más de que lo hayamos intentado y lo hemos intentado, no van a ocurrir. Bueno, yo quiero decirles algo, y es que ninguno de nosotros podemos hacer un cambio profundo y real sin la intervención de Dios. Los cambios profundos, los cambios drásticos, reales, requieren una intervención divina. Lo demás es superficial. Es por eso que nos acomodamos fácilmente a las circunstancias y nos adaptamos a muchas situaciones, porque al final dejamos de creer que ya hemos intentado tantas veces y no, eso no va a pasar. Y dejamos de creer. Pero es muchas veces porque estamos pensando en que nosotros tenemos que producir ese cambio. Entonces nos adaptamos a las circunstancias y dejamos que las cosas funcionen de esa manera. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido problemas con su lavadora?
Ya, tranquilos, no se preocupen. No vamos a decir ninguna marca, pero yo he tenido 3 lavadoras. Y desde el matrimonio, ¿no? 3 lavadoras. Y todas me han ofrecido problemas. La última de ellas estaba bailando por varios meses en la cocina. Y hacía un ruido, no sé, ahora los ruidos son más modernos cada vez, ¿cierto? Además de que baila, empieza... pi, 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 pi. Y yo no sé, mi esposa, y debo pedirle perdón públicamente, se aguantó eso por meses. Y ella me decía, mira la lavadora, yo, pero está bien. Y ella brincaba, ¿cierto? La lavadora. Yo pensé que la lavadora estaba emocionada. Pero llegamos a pensar que las cosas están bien en algún modo, aunque sabemos de fondo que están mal. Y nos adaptamos a eso. El oído se adapta, ¿cierto? Los ojos se adaptan y pensamos que está bien. Eso está bien. Afortunadamente, hace 2 semanas le llegó la hora final a la lavadora. Le dije, no. Entonces vi un video en YouTube y ya saben, eso es más rápido que contratar a alguien. La desarmé, cambié el repuesto y la lavadora incendió y 0 ruidos. Se acabó la fiesta. Pero muchas veces se requiere la intervención de alguien para que hayan cambios. En nuestra vida, a veces las cosas no son así de fáciles. A veces se requiere una intervención sobrenatural. No la de un mecánico, no la de un psiquiatra, no la de un psicólogo, sino una intervención divina para que haya un cambio profundo, real. De hecho, muchos luchamos con la incredulidad. Sabemos que no creemos y queremos creer, pero no sabemos cómo pasar de no creer a creer. Y estamos luchando, porque ese es como la raíz de todo, y estamos luchando con un montón de cosas y no sabemos cómo cambiar. No sabemos cómo reversar eso. Y de hecho, ya les dije, no lo podemos hacer si no hay una intervención de parte de nuestro Dios. Solo hasta que acudí al manual de la lavadora y empecé a investigar qué era lo que necesitaba para que funcionara bien, ella volvió a la normalidad y empezó a hacer lo que le correspondía. Empezó a hacer su trabajo eficientemente. El problema de muchas veces adaptarnos a las cosas de esa manera es que no estamos funcionando bien para lo que nos diseñaron. Pero ya saben, nos adaptamos así. Y creo que el colombiano tiene una capacidad de resistencia en eso, de adaptarse. Y Pablo se opone rotundamente a eso. Pablo dice en capítulo 12 de Romanos, dice que no nos adaptemos a este mundo, sino que seamos transformados. Todos sabemos eso, pero la locura de eso es que no sabemos cómo. Así que muchos cristianos, acostumbrados a esos ruidos y desajustes, y otros no cristianos, que no saben qué es lo que no está funcionando bien, pero saben que algo no está bien, se están adaptando y no saben cómo lograr un cambio profundo. En el capítulo que vamos a estudiar esta mañana, y por favor les pido que vayan al Evangelio de Juan, al capítulo 16. El Evangelio de Juan, el capítulo 16. Eso no lo hice yo, créanme a mí. El Evangelio de Juan, capítulo 16, nos mostremos algo de amor al que lo hizo. Ahorita leemos el versículo a ver si nos dice algo interesante. Capítulo 16 de Juan. Este capítulo nos ofrece una lección excepcional por parte de Jesús, que inicialmente se la dio a sus discípulos, pero tiene que ver mucho con nosotros, su iglesia, la iglesia del Señor. ¿Ya están ahí en el capítulo 16? En esta porción, de hecho, desde el capítulo 13 al capítulo 17, es un solo discurso conocido como el Sermón del Monte. Pero ahí en este capítulo, Jesús está, digamos, despidiéndose o dando las enseñanzas más importantes a sus discípulos antes de ir a la cruz. Entonces, por eso estos pasajes quizás sean los pasajes más importantes. De esta porción de la Escritura han salido los pasajes más importantes de las palabras de Jesús.
incluyendo el capítulo 15 que todos hemos escuchado acerca de la vid verdadera. Jesús quiere poner bastante énfasis a las palabras que Él tiene que decir antes de partir. Y aquí está la clave de todo lo que Jesús quiere que sus discípulos entiendan antes de que Él parta físicamente de este mundo. Palabras que, si son bien escuchadas, pueden cambiar la vida de los discípulos, incluso puede cambiar la tarea que Jesús va a encomendar a los discípulos. Pero muchos de los discípulos no las escucharon, o digamos que las escucharon, pero no las entendieron tampoco inicialmente. Jesús enseña en este pasaje que vamos a estar estudiando, y no vamos a estar estudiando todo el capítulo 16, solamente vamos a estar estudiando los versículos 5 al 17. Pero quizás el versículo más conocido de este pasaje es el versículo 7 precisamente. Y quiero que inicialmente leamos ese versículo para luego orar. Dice el versículo 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Oremos. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Al leer estas palabras, nuestra primera impresión, Señor, es rehusarnos a la idea de que hayas tenido que salir de este mundo y que algunos hombres te hayan acusado y te hayan golpeado y te hayan llevado a esa cruz. Quizás esta es nuestra primera reacción, pero queremos tener confianza en lo que acabas de decir, Señor, a través de este versículo, y queremos entenderlo. Y por eso rogamos que abras nuestro entendimiento, que no dejes que esta mañana ninguna cosa nos distraiga de escuchar el mensaje de tu palabra, para luego poder aplicarlo. Y queremos ponernos en tus manos, en tu presencia, Señor, porque tú eres el único que sabe si necesitamos un cambio profundo y real, y eres el único capaz de hacer eso ahora, en cuestión de segundos, para siempre. Así que rogamos, Señor, que tú obres con poder en nuestras vidas. Usa tu palabra, Señor. Usa estos labios torpes, Señor, esta mente torpe, Señor, para que tu gloria a través de tu palabra, Señor, salve vidas y transforme vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Entendimos lo que leímos en el versículo 7? Creo que es necesario leer otros versículos para entender lo que dice ese versículo. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor a sus discípulos en este pasaje? ¿Qué es lo que el Señor está diciendo en realidad? Cuando leemos en el versículo 5, dice Jesús: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Eso le da un poco de contexto, esos otros dos versículos, a las palabras del versículo 7. Lo que Jesús está enseñando son lecciones importantes para los discípulos, pero también para lo que va a ser el desarrollo del ministerio de los discípulos. Y vamos a ver aquí 3 lecciones que permitirán a cualquier persona entender que el verdadero cambio no lo hacemos nosotros. 3 lecciones. En el versículo 5 al versículo 7 encontramos la primera lección con los versículos que acabamos de leer. Y es que Jesús se fue, pero está presente. Jesús se fue, pero está presente. Nadie puede hacer eso, solamente Jesús. ¿Cómo así? Se fue, pero no se fue. Se fue, pero está. Sí, Jesús se fue, pero sigue estando presente. Por eso Él dice: pero ahora voy al que me envió. Debemos recordar que
Jesús tenía una misión y que a Jesús Dios lo había enviado y que esa misión estaba por cumplirse, estaba por definirse. Ahora, lo que Jesús pregunta es, lo que se le hace raro es que nadie está preguntando ¿a dónde vas? Pero si ustedes miran el capítulo 13, ahí de Juan, solamente vayan unas páginas más atrás, miren el capítulo 13, desde donde inicia este sermón. En el versículo 33 dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Mira que aquí dicen no que se va, sino que estará un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y si brincan al versículo 36, hay alguien que hace la pregunta acerca de dónde vas, y es Simón. Dice: le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Ahora, ¿por qué Jesús estaba preguntando o diciendo nadie me pregunta dónde vas? Si Pedro ya había preguntado para dónde vas y incluso había dicho yo te seguiré, Jesús. Es lo que Jesús, ¿hay una contradicción ahí en lo que estamos leyendo? En realidad, lo que Jesús quería era que realmente la gente se preguntara qué iba a pasar con el Señor. Pero la gente estaba pensando era más, ¿qué va a pasar si Jesús no está? No estaban preocupados por Jesús, sino estaban preocupados qué pasaría si Jesús se va y cómo nos va a ir a nosotros. El versículo 5, Jesús viene diciendo a sus discípulos: debo irme. Él dice que ninguno tiene interés por saber dónde va, sino que más bien están pensando en lo que va a pasar si Él no está. Y por eso Él dice, ¿por qué nadie, en otras palabras, por qué nadie se está interesando a dónde voy? Él está diciendo, yo voy al Padre. Y Pedro y otros discípulos demostraron que estaban preocupados por la ausencia de Jesús, mas no por el destino de Jesús. Eso demuestra de alguna forma el enfoque de nuestra mente. ¿En qué estamos nosotros enfocados? Incluso en la misma presencia del Señor. Están pasando cosas a nuestro alrededor y nosotros estamos pensando en nosotros y no en lo que Dios está haciendo o en el plan de Dios, sino que estamos pensando en nosotros. ¿Es eso? ¿Tiene sentido? ¿O solo le pasa a los discípulos? Yo creo que es algo muy común en realidad. Entonces en el versículo 5 Él anuncia su partida. En el versículo 6 Jesús reconoce que la tristeza de sus discípulos puede ser genuina, puede ser real. Dice en el versículo 6, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Es obvio que cuando alguien escucha que no va a ver a otra persona, ¿qué pasa? Entristecen. Jesús reconoce que hay algo de tristeza y que está bien con eso, que su partida causará perjuicio de alguna forma, pero Él quiere darles una razón correcta por la que Él necesita partir. Y al final Él dice que esa razón les va a traer más gozo que la tristeza inicial que sienten por su partida y que es necesario. Por eso dice, os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ahora, no vamos a leer los versículos, pero usted puede hacer eso en casa. Lea los versículos 20 al 22 y ahí el Señor utiliza una analogía de una mujer en parto para decir que donde el dolor de la mujer se convierte en un gozo cuando esa mujer ha dado a luz. Jesús mismo ilustra lo que está diciendo aquí unos versículos más abajo, diciendo que esa tristeza es necesaria, que todos los discípulos tienen que pasar por esa tristeza de ver ir a Jesús y despedirse de Jesús. Entonces, recuerden lo que estamos estudiando. Jesús se fue, pero está presente. Y son verdades que nos ayudan a entender que nosotros no hacemos el cambio, que el cambio no depende de nosotros, depende de Él. Y que aunque Él no está, Él está. Aunque Él no está físicamente, Él permanece con su iglesia. Y Él cuida a su iglesia. Pero que es necesario muchas veces pasar algunas tristezas para que entendamos y podamos acogernos al amor de Dios. Porque Él sabe de alguna forma que muchas veces eso es lo único que nos impulsa hacia Él.
No les gustó esa idea. Pero es una realidad, o sea, no importa. Yo no le tengo que preguntar a usted si usted está de acuerdo con el sufrimiento, o con las dificultades, o con que nos quiten la electricidad, nada de eso. Yo sé que no nos gusta, pero muchas veces esas cosas son las que nos acercan a Él, nos hacen pensar en quién es Él, nos recuerdan que estamos en un mundo caído y que este no es el cielo. Lamento si rompí la ilusión de alguien, ¿sí? Aunque el eslogan de Santa Marta es el placer de tenerlo todo, este no es el cielo, ¿sí? Estamos esperando un cielo nuevo donde el que reina en ese cielo es Jesucristo. Y es el lugar donde Jesús ha dicho que se ha ido, la razón por la que sus discípulos están entristecidos, aunque no entendían todo lo que Jesús estaba diciendo. Versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviará. Se fue, pero está presente. Él nos da, bueno, esto es importante lo que voy a decir. Él no nos da lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. ¿Qué querían los discípulos? Quédate, Jesús, no te vayas. Pero Él no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos en realidad. Y Él sabía que tenía que irse para que el Espíritu de Dios llegara. Esa es una verdad necesaria. Y yo creo que muchas de las verdades y necesarias son dolorosas y muchas veces traen tristeza inicialmente. Pero al final hay algo de gozo cuando las aceptamos y las obedecemos. Ningún discípulo quería dejar a su maestro. ¿Cómo se podría consumar la obra de Jesús en la cruz? ¿Cómo podría haber muerto Jesús y resucitar si se hubiera sometido a los planes de sus discípulos y no a la voluntad del Padre? No hay manera alguna. Así que Jesús está guiado por la voluntad de Dios y está obedeciendo a Dios, no a los hombres. Y por eso Él dice: esto les conviene. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Sabe Jesús lo que más nos conviene? ¿Sabe Jesús lo que más nos conviene? ¿Sabe Jesús lo que más nos conviene? Y si eso es una verdad, ¿por qué nos resistimos a eso? ¿Por qué nos rehusamos a la voluntad de Dios cuando estamos diciendo que Él sabe mejor lo que nos conviene y lo que necesitamos? ¿Por qué no nos sometemos a eso? Porque necesitamos un cambio y ese cambio no lo podemos lograr nosotros. Para este mismo momento en que sus discípulos estaban escuchando esto, ellos mismos no creían. Ellos eran temerosos de admitir que eran discípulos. ¿Saben por qué? Porque faltaba algo. Ellos no habían recibido el Espíritu de Dios. Ellos no tenían el Espíritu de Dios. Pedro, unos capítulos más adelante, niega a Jesús y los otros discípulos abandonan a Jesús. Pero cuando usted avanza en la historia de la iglesia y en Hechos capítulo 8, el versículo 31, escucha lo que ocurrió con los discípulos. Permítanme leer ese versículo. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esos mismos discípulos que eran temerosos, que temblaban cuando alguien les decía: usted es discípulo de Jesús, ahora estaban dispuestos a entregar su vida por el Señor. ¿Cuál era la razón principal? Porque ahora ellos habían recibido el Espíritu de Dios. Esta es la razón por la que Jesús les dice: me conviene que yo me vaya porque va a venir el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios les va a dar el poder para que me sean testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu de Dios es el único capaz de hacer el cambio que ustedes necesitan. ¡Wow! Jesús podía hacer una lectura precisa en cada discípulo y ver si ellos estaban o no habían creído en Él. Y Jesús está diciendo: lo que ustedes necesitan
es el Espíritu de Dios. Y por eso yo me voy, para que el Espíritu de Dios venga sobre ustedes. ¿En cuántos lugares podía estar Jesús físicamente en un mismo lugar? En uno solo. Pero el Espíritu de Dios podía estar en cada corazón, en cada país, en cada rincón del mundo a la vez, en cada discípulo que deposita su confianza en Jesús. Eso es muy conveniente para nosotros. Obviamente, si los discípulos hubiesen sabido lo que nosotros sabemos hoy día, no se hubieran resistido tanto a esta idea, sino que estarían celebrando que Jesús se fue. ¡Vamos, Jesús! ¡Que te vaya bien! Nosotros celebramos eso con la Santa Cena, que Él se fue y que venció y que regresará. Hoy nosotros podemos ver y entender cosas que sus discípulos no entendieron de primera mano. Es algo increíble. Pero saben, al igual que ellos, nosotros también necesitamos un cambio divino. Necesitamos una intervención divina, porque muchos de nosotros hemos dejado de creer. Muchos de nosotros asistimos y hacemos cosas y creemos que la vida se trata de lo que hacemos, y estamos equivocados. Porque hasta que Dios no obre con su poder y no nos otorgue su Espíritu Santo, no habremos conocido verdaderamente a Cristo. Vamos a mirar eso más adelante en el segundo punto. Jesús anuncia su partida, y esa partida es conveniente. Lo que Él dice es que es necesario. Déjeme decirlo de esta forma. La partida de Jesús es necesaria para que el Espíritu asegure su permanencia en nosotros. Así de sencillo. Es la razón por la que nosotros creemos que Jesús está en nosotros y que nosotros estamos en Cristo y que somos parte del cuerpo de Cristo. Porque eso no puede ocurrir en un cuerpo físico, sino a través de su Espíritu. Todos los creyentes en este lugar, y todos los creyentes de esta ciudad, y todos los creyentes de este país, y todos los creyentes del mundo, estamos unidos a través del Espíritu de Cristo. Y es en ellos que Dios puede obrar para cambios reales. Así que, hermanos, el primer punto es: Jesús se fue, pero está presente. No olvidemos que Jesús está presente. Yo no sé cuántas veces usted piensa en lo que usted hace en el diario vivir, que Jesús está ahí a su lado y que lo está observando. Voy a decirles un secreto, pero no le cuenten a nadie. Yo muchas veces pienso que de esa manera, y eso me ayuda mucho, cuando yo pienso, tengo que decírmelo: Jesús está aquí. Porque eso me detiene a mí y me ayuda a pensar en lo que voy a hacer. ¿Entienden lo que digo? Si yo no pienso de esa forma, yo puedo actuar como un animal bruto. Pero si yo pienso Jesús está aquí, yo empiezo a pensar en la persona de Jesús y sé que Jesús está ahí. Pero muchos de nosotros vemos a la persona de Jesús una persona ausente, que está esperando en algún lado nuestro encuentro. Y en realidad así es físicamente, pero su Espíritu, que es parte de su deidad, está con nosotros y está en nosotros. Eso también es una verdad, y es una verdad poderosa. La segunda lección que permite entender que el verdadero cambio no lo hacemos nosotros, la encontramos en el versículo 8 al 11. Lean los versículos 8 al 11 conmigo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Aquí está la segunda lección. La segunda lección que nos permite entender que el verdadero cambio no lo hacemos nosotros es que el Espíritu Santo es el único capaz de convencernos.
el Espíritu Santo es el único capaz de convencernos. ¿Ha tratado usted de convencer a un niño de que se tome el jarabe, el remedio? ¿Cómo le ha ido? Depende del remedio, ¿cierto? Ahora le ponen sabor a tutti frutti, sabor a no sé qué. Pero hay remedios que ellos lo huelen. Es una cosa, repelen cualquier medicina. Y yo recuerdo eso con mis hijos los primeros años, tratando de que ellos se tomen eso. Usted les canta, les juega el avioncito, hasta usted llega a probar eso y cuando lo prueba, tómatelo, qué rico. Le mienten al niño. ¿Sí o no? Tratando de convencer al niño de que se tiene que tomar el jarabe porque lo necesita y está enfermo. Hermanos, convencer a alguien es algo muy complejo. Es algo realmente difícil. Pero no es la tarea de los cristianos convencer al otro. Jesús iba a encomendar a sus discípulos la tarea de llevar el evangelio y predicarlo a todo el mundo. Pero Jesús quería advertirles a ellos que ellos no debían convencer a nadie, que esa era la tarea de Jesús y que Él lo iba a hacer a través de su Espíritu al ser predicada la palabra de Dios. Y es por eso que Jesús introduce este mensaje, porque es el Espíritu de Dios quien hace el cambio verdadero que todo hombre necesita. Yo espero que en realidad usted entienda lo que estoy predicando. Pero no solamente como un concepto, sino para que usted busque un cambio si usted no ha experimentado y no reconoce a Jesús como su Salvador. Miren lo que significa convencer al mundo de pecado. ¿Qué significa eso? Porque muchas veces hablamos de eso, pero no sabemos qué significa. Significa que el Espíritu Santo revelará, quitará de sus ojos la venda que no le permite ver las cosas como son. El apóstol Pablo dice que en 2 Corintios que Satanás tiene cegado el entendimiento. Ustedes han leído ese pasaje, ¿cierto? Así dice la Escritura. Ha cegado el entendimiento. Estamos vendados. No podemos ver las cosas espirituales. No podemos escuchar las cosas espirituales. Especialmente lo que tiene que ver con el pecado. Y obviamente lo más importante, no podemos ver a Jesús como es Jesús. Eso es lo que significa que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado. Para los discípulos esto era una lección importante. Esto significa que la misión de predicar el Evangelio no dependería solo de sus esfuerzos humanos, o de que simplemente era un tema de privilegio por una posición. Ellos debían entender que solamente iban a ser unos instrumentos de Dios para la gloria de Dios. Unos instrumentos en los que Dios iba a trabajar en sus corazones. Convencer al mundo. Dice el versículo 8, y cuando Él venga, ¿quién? El Espíritu Santo convencerá al mundo. Pregunta, ¿estamos hablando del globo terráqueo aquí? ¿O de quienes lo habitan? Estamos hablando de las personas, ¿sí? Estamos hablando de quienes están en el mundo. Y dice Jesús que esas personas tienen que ser convencidas. ¿Principalmente de qué? Del pecado. ¿Le es fácil admitir que usted es un pecador? Sí, pero que nadie me lo recuerde. Ya está pecando, porque es un orgulloso. No me diga que a usted le gusta que le digan cuál es su pecado. Yo creo que la exhortación es algo que edifica, pero no siempre es tan fácil recibirla. Y la razón es sencilla, porque nos rehusamos a admitir que somos pecadores. Y en muchas ocasiones disfrutamos el pecado.
Esa es la realidad. Disfrutamos pecar. Esa es nuestra naturaleza. Debemos principalmente entender que el Espíritu de Dios nos va a ayudar a ver nuestra naturaleza pecaminosa. Si usted no se ha dado cuenta de que es merecedor del castigo de Dios, es posible que usted no sea un creyente. Si usted piensa que usted medianamente es bueno y que merece un lugarcito ahí en el cielo, en algún rinconcito, que Dios sabe allá en la última filita. Si usted piensa de esa forma acerca de sí, que de alguna forma sus obras lo convierten en alguien mejor que la persona que está ahí a su lado, entonces necesita la obra del Espíritu de Dios. Necesita entender que es un pecador, un miserable, que ninguna cosa, por más buena y santa que usted crea que ha hecho en este mundo, va a ser admitida y aceptada por Dios como su propia justicia que satisface la ira de Dios por el castigo que su Hijo recibió en la cruz cuando murió y su cuerpo fue partido y su sangre derramada. Si usted no ha entendido que usted merece el castigo divino de Dios, piense si el Espíritu de Dios está en usted, porque Él lo convencerá del pecado, nadie más. Y no estoy tratando de convencerlo. El rey Agripa dijo: Pablo, por poco me persuades. Pero sí podemos persuadir al hombre, pero el único que convence al hombre del pecado es el Espíritu de Dios, predicado a través del Evangelio, a través de su palabra, para arrepentimiento y para confesión. Por eso algunos están cómodos, porque dicen: bueno, pero yo no soy tan malo, yo estoy bien y no pasa nada. Además, la gracia de Dios es tan abundante. Y quien descansa en la gracia de Dios para mantener su condición pecadora y no renunciar a su pecado, no ha entendido la gracia, sino que vive en una desgracia. Esa es la verdad. Lo primero que dice entonces es que Él nos va a convencer, o va a convencer al mundo de pecado. Lo otro es, ¿de qué dice? De justicia. ¿Qué tal si el Señor sacara a la luz todo lo malo que hemos hecho aquí cada domingo y lo publicáramos aquí en la pantalla? Lo que solamente Él sabe. Ay, eso no es justo, pastor. Eso no es justo. O empecemos con el pastor. El Espíritu de Dios te va a convencer y va a convencer al mundo de su justicia. Le ayuda a ver al creyente que su justicia no sirve para nada delante de Dios. No importa lo que usted piense, no importa lo que usted diga, no importa lo que usted haga, sus obras no son suficientes. ¿Sabe? Jesús invirtió mucho tiempo tratando de mostrarle a los discípulos que su justicia, que haberse memorizado todo el Antiguo Testamento, no servía para nada si ellos no pensaban en el sacrificio de Dios hecho por ellos. Jesús invirtió tiempo diciéndoles a ellos que su justicia no era suficiente. ¿Recuerdan a Nicodemo ahí en Juan capítulo 3? Señor, ¿qué tengo que hacer? Él no sabía qué hacer, no había encontrado cómo cambiar. ¿Y qué le dijo Jesús? Necesitas nacer de nuevo, pero necesitas nacer en el Espíritu. Necesitas el Espíritu. El Espíritu es el único que puede cambiarte, Nicodemo. El Espíritu es el único que puede darte vida. Es el Espíritu, Nicodemo. Convencer al mundo de justicia. Tengo que admitir, como católico que fui, que en algún momento creí, como católico, que si yo era católico eso era suficiente. Aunque yo iba por tradición, yo pensaba que de alguna forma eso era lo correcto. Pero saben, hay muchos cristianos que piensan de la misma forma.
que es suficiente con venir a la iglesia o ofrendar o leer la Biblia o hacer un devocional y que eso va a satisfacer la ira de Dios por su pecado. No es así. No es así. No es tu justicia. ¿Saben por qué? Porque toda la ira de Dios cayó sobre Cristo en la cruz. Eso era lo justo, que alguien muriera por el pecador. Lo único que satisface la ira de Dios por el pecado de alguien es la muerte de esa persona. Y por eso Cristo murió. Se hizo justicia porque Él admitió y cargó en sí los pecados de todos los que creen en Él. Y entonces Él pagó con su vida. Esa es la verdadera justicia, no lo que hacemos. Versículo 11: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Lo último que hace el Espíritu Santo es convencer al mundo de juicio, mostrar al creyente el juicio. Muchos creen que lo que ocurrió en la cruz fue una completa injusticia. Y en parte lo era. Algunos piensan de esa forma simplemente porque ven a Jesús derrotado. Cuando piensan en la muerte de Jesús, piensan que murió, pobrecito. Incluso algunas películas eso es lo que quieren mostrarnos. ¿Cómo podemos tener un líder si ese líder murió? ¿Por qué le decían a Jesús, tú que dices que vas a resucitar, por qué no te bajas de esa cruz? Ven, bájate. Porque no entendían que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu de Dios. Porque no entendían el valor de su resurrección, no entendían el valor de su sacrificio. Esas personas no entendían eso. Juicio. No entienden que en la cruz Jesús estaba en realidad venciendo al Dios de este siglo, a Satanás. Estaba venciendo la incredulidad. Estaba venciendo a Satanás. Que Jesús en realidad en la cruz, en su último suspiro, fue un rey victorioso que venció la muerte y nos dio la victoria. Así que cuando nosotros pensamos en cambiar, necesitamos primero entender que nosotros no podemos cambiarnos a nosotros ni convencernos. Pero podemos anhelar que Dios haga su obra fervientemente a través de su Espíritu en nosotros. Y si usted ahora sabe que necesita cambiar, desde hoy ore al Señor y pídale al Señor: Señor, yo no puedo cambiar, pero tu Espíritu me puede cambiar y haz tu obra en mí. No me voy a levantar de aquí, Señor, hasta que hagas tu obra en mí. Trabaja en mí, entrégale tu pecado al Señor, entrégale tu vida a Cristo para que Él haga la obra y te regenere si es necesario. Porque no es con una lista de cosas. No es así, jóvenes. No es yendo a un campamento. No es trayendo a una estrella aquí, un grupo de música que llene este lugar. No. Necesitas el Espíritu de Dios obrando en tu corazón. Y sé humilde y recíbelo y acéptalo. Él quiere entregar su Espíritu. Es la razón por la que Él se fue. Cristo se fue para darnos su Espíritu. Y si tú no has podido vencer tu pecado es porque no tienes el Espíritu de Dios. Gálatas nos enseña eso. Una vez un pastor de otro país, en un país donde se maneja la electricidad a 220. Ustedes saben que así funciona en otros países, ¿cierto? Aquí todo es a 10, a 110. Y ese pastor dijo que todos los cristianos necesitamos funcionar a 220. Para que se mueva todo necesitamos funcionar a 220. Como la electricidad, 110 aquí, allá 220. Pero sin 220 nada puede funcionar. Y la gente lo miraba como extraño, pero al final él leyó el versículo Gálatas 2:20: con Cristo estoy crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Él estaba diciendo que no podemos vivir la vida cristiana sin Cristo, sin 220.
No se puede pretender ser cristiano sin Cristo. Es a través de Cristo que vivimos para Cristo, y con Cristo tenemos su Espíritu, y si creemos en Jesús, Él nos da su Espíritu para vivir la vida que Él quiere que vivamos. Es así como funciona el Evangelio. No es un truco, no es un legalismo de hacer cosas, hacer la lección 1, 2, 4, 6, 8. No se trata de eso, se trata de tu relación con Cristo, de lo que tú sientes cuando pecas y te humillas ante Él, porque reconoces que Él ya murió por ti. Y que ese pecado que tú disfrutas le ofende, y te entristeces y te arrepientes. Y así lo haces cada día y confiesas a Cristo con tu vida. La tercera lección, ya les dije la segunda, ¿cierto? Es que a veces les quedo debiendo, entonces después me hacen reclamos. La segunda lección la encontramos en los versículos 12 al 15. Esa es la tercera. Leamos esos versículos. 12 al 15 del capítulo 16. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Qué maravilloso es el Señor. Qué sorprendente es Jesús. Jesús amaba a sus discípulos profundamente, y Él no se rehusaba a pensar que sus discípulos, que Él partiera y sus discípulos entendieran cosas que Él no había dicho. La tercera lección que permitirá entender que el verdadero cambio no lo hacemos nosotros es que el Espíritu Santo nos revelará la verdad. El versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros. Es una revelación progresiva. Una vez un hombre me dijo, y creo que ya les he dicho esto desde el púlpito, una vez un hombre me dijo, invitándolo a estudiar la palabra de Dios, me dijo: no, pastor, yo ya conocí de Jesús todo lo que necesitaba. Yo estoy ahora en lo sobrenatural. Yo era, ándale. Yo estaba esperando que él se elevara o algo así. Pero nunca he escuchado a otra persona decir eso. Es la única persona que he escuchado que dice que ya todo le fue revelado. O sea, todo lo conoce acerca de Jesús. Qué interesante. Lo que yo encuentro de la palabra de Dios es que Jesús dice que aún faltan muchas cosas por conocer de Cristo. Todo lo que está aquí en la palabra, o lo que está aquí en la palabra, no es todo lo que Jesús dijo e hizo, y no es todo lo que tiene que decirnos, hermanos. Vamos a pasar una eternidad escuchando las palabras del Maestro. Esa es la esperanza del creyente. Jesús sabía que si Él se iría, el Espíritu Santo haría la obra de convencer al mundo y ayudar a los incrédulos a ver la verdad. ¿Por qué eso es tan importante hoy día? Bueno, es sencillo, todo es relativo. Eso depende, pastor. Porque si usted piensa, ¿cierto? Y siempre hay argumentos humanos para debatir lo que la palabra de Dios dice y afirma. Y yo he visto personas que pelean con la Biblia, verdaderos gladiadores bíblicos, y se enfrentan a espada a ver quién gana, tratando de convencer al otro. Por ahí no es. Con los años que Dios me ha permitido vivir para Él, yo he logrado entender que es el Espíritu de Dios quien convence. Usted puede saber mucha Biblia y aún no estar convencido de quién es Jesús. Y tengo muchas pruebas de eso. No es suficiente con ser un erudito, pero usted necesita conocer la verdad. Y cuando Jesús dijo ahí en el capítulo 14, que está
el versículo más famoso, ¿cierto? Cuando Jesús dijo, después de que Pedro preguntó, ¿a dónde vas? Entonces Jesús contestó y le dijo a Tomás, en el capítulo 14 le dijo a Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Recuerdan qué contestó Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad. No dijo una verdad. Él dijo: yo soy la verdad. Yo soy lo que ustedes necesitan creer. Y si ustedes creen esto, aunque estén muertos, resucitarán. Son palabras de Jesús. Y Él dice que su Espíritu nos va a llevar a conocer y nos revelará la verdad de lo que necesitamos, y eso incluye la obra de su Espíritu en nosotros para conocerlo más, para amarlo más, para servirle más, para glorificarle más, para adorarlo más y rendirnos a Él. Porque de eso se trata la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de arreglar las cosas y cortar lo que esté funcionando mal y maquillar el asunto. No. Disculpe si eso fue lo que le enseñaron en otro lugar. No se trata de eso. Se trata de que si nos caemos como cristianos, reconocemos que hemos cometido un pecado, nos paramos ante Cristo o nos arrodillamos y admitimos nuestro pecado. Si cometemos un error con un hermano, reconocemos que somos pecadores, admitimos nuestro pecado, confesamos nuestro pecado, porque eso alaba el nombre de nuestro Señor, porque eso exalta su obra en la cruz por nosotros. Él nos guiará aún a la verdad. Y dice el versículo 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, me encanta como dice eso, de verdad, de la verdad. ¿Quién dijo que era la verdad? Ahí está su deidad. Yo soy la verdad, el Espíritu de verdad. El Espíritu, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él nos guiará hacia la verdad. Él nos revelará a Jesús. Cuando Pablo habla de la obra del Espíritu Santo, y hay pasajes muy conocidos en la Biblia, muy reconocidos sobre el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, el versículo, quizás el más famoso de ese capítulo, el versículo 18, él dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Todos recordamos esa parte bien. Pero ¿cuál es el resultado de ser controlados por el Espíritu Santo? Pues tendríamos que leer los otros versículos para recordar. Pero ahí habla de que vamos a tener una vida alabando a Dios, hablando la verdad, siendo agradecidos y sometiéndonos a Dios. Lean eso en casa, Efesios capítulo 5. El verdadero control o llenura, si lo quiere llamar de esa forma, del Espíritu Santo en la vida del creyente lo debe llevar a vivir como un cristiano, como un Cristo, en la verdad, en el amor, siendo agradecidos. Y dice ahí en el capítulo 5, sometiéndonos a Dios. Un cristiano que no se somete a Dios, no podemos decir que está controlado por el Espíritu Santo o que el Espíritu Santo ha hecho una obra en él. Pero lo interesante de ese pasaje de Efesios 5 es que el apóstol Pablo en Colosenses, el capítulo 3, él hablando de estas mismas cosas, y él dice en el capítulo 3, no tengo el pasaje aquí, pero él dice que permanecer en la verdad, que la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Recuerdan ese versículo? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos. Y dice que el resultado de eso es que cantemos himnos, canciones espirituales, que seamos agradecidos y que nos sometamos a Dios. Es decir, que lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 3 es lo mismo que él dice en Efesios capítulo 5 acerca del Espíritu. Equivale a lo mismo.
que estar controlados por el Espíritu de Dios es lo mismo que estar llenos de la palabra de Dios. Produce los mismos frutos en nosotros. Me encanta, a mí me encanta del Evangelio de Juan, me encanta la porción del capítulo anterior. La vid, yo soy la vid verdadera, dice Jesús. Pero una cosa que enfatiza Jesús ahí, y yo lo he predicado muchas veces ese pasaje acerca de llevar fruto, es que no hay forma de llevar fruto si no permanecemos en Cristo. ¿Recuerdan eso? Separados de mí, nada sois. Entonces, lo que debería ocurrir es que si una persona quiere ser fructífera, ¿qué debería hacer? Estar unido a Cristo, unido a la verdad. Si usted quiere ver un cambio real, genuino, usted no puede ser una persona apática a la palabra de Dios. Usted no puede ser una persona que ignora lo que escucha. Esas cosas ocurren muy a menudo. Queremos vernos diferente, queremos lucir diferente, queremos ser como cristianos, pero no queremos que Cristo nos cambie. Queremos nosotros cambiar. No queremos que el Espíritu de Dios nos convenza, queremos nosotros convencernos. Así no es la obra del Señor. Hermanos, el versículo 14 dice: Él, ¿quién? El Espíritu, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en ese versículo? No es su propia gloria, es glorificar al Hijo. ¿Entienden por qué Jesús necesitaba salir? Porque la única forma en que nosotros podamos adorar y glorificar a Cristo juntos es a través de su Espíritu. Y Él se encarga de glorificar a Cristo a través de su iglesia. Es su Espíritu. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Es lo que Él hace en nosotros. Entonces es racional que alguien está paralizado, no puede adorar a Dios si no es un creyente. Porque no es algo natural. O sea, lo que hace que podamos adorar a Dios naturalmente, orgánicamente, es que tengamos el Espíritu de Dios para poderlo adorar. Pero yo puedo fingir eso. Sí. Yo puedo engañar al hermano. Sí. Yo puedo engañar al pastor. Sí. Pero a quien no puedes engañar es al Espíritu de Dios. A Él no lo puedes engañar. A Jesús no lo puedes engañar. Tú necesitas un cambio. Y si tú quieres adorar a Cristo como lo hace el Espíritu que glorifica al Hijo, lo único que necesitas es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, para poder glorificarle a Él. Versículo 15: todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará lo mío y os lo hará saber. La revelación de lo que es del Padre y del Hijo. ¿Cómo Jesús nos convierte en herederos de todas las riquezas en Cristo si no es a través de su Espíritu? Él nos sella con su Espíritu y le da un nombre, lo pone a usted en la lista de los herederos. Yo no sé si usted se ha hecho esta pregunta, pero ya se estará usted preguntando: ¿será que yo tengo el Espíritu de Dios? Es bueno preguntarse. Es necesario preguntárselo. Usted necesita estar convencido de la respuesta a esa pregunta. Y el único que lo puede convencer a usted de si usted tiene o no tiene el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios. Usted no puede hacer eso. Esa es la razón por la que Jesús se fue, pero está presente. Esa es la razón principal porque Él, el Espíritu Santo, convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Esa es la razón por la que el Espíritu Santo nos lleva a la verdad. 3 razones para cambiar. 3 razones, 3 lecciones que nos enseñan cuál es el cambio verdadero. Pregunta:
necesita cambiar.